Okay. Can you tell me what is the assignment of this week? Okay, let me tell you again. Hello, Marcos. I don't know, you're Marcos, right? Hello, Marcos. Okay, we are going to repeat again. The last assignments were about creating your first draft, about the English test, because I would like to recognize your experience creating the written test, your first written test. It could be a kind of draft, yes? The other activities, yes, are related with the readings, teachers and learners. Yet you have to read both readings, and according with those, you have to answer the question that you can see through the forum that I wrote in the classroom platform. Yes, you have to answer the questions in this platform as well. Yes, this is the other assignment. Now you have to take into account to answer that forum. Yes, read the questions. My recommendation is read both readings carefully. Try to understand by yourself, because maybe next week is for today, but next week, yes, we are going to exchange with you some ideas, because we are going to read your comments, your explanation about what do you understand through those readings. At the same time, you have to write some comments reading the reflection created by your classmates. Two comments at least. Yes, your reflections is about 100 words. I don't know if remember exactly 120 yes, 120 words. Yes, and you have to write two comments, opinions, your point of view about your classmates' comments, yes, related with the reflection, yes, about the questions that I wrote in the forum, exactly, yes, creating your draft, and you have to upload, it could be the last assignment, try to look for an article related to the evaluation according with the learning process, teaching and learning process, English learning process. Yes, you have to upload this article, but in the comments, you have to write your reflections about what is for you. I don't know if you agree or disagree. I agree with this definition of evaluation for those reasons. Number one, number two, number three, number four. Yes, you are going to use the Padlet page. You have to enroll in Padlet in order to open an account, and you have to write your comments and upload it, or upload your article, and that's all. Those were the three assignments for this Thursday. I'm going to give you one chance in order to develop your activities for next week. Yes, because I was checking the assignments. I could be just one assignment that one of your classmates sent me during this week. Yes, until Thursday. Yeah, I don't know what happened with you. I was working with the other classmates in the other subject, and they were very, very responsible. I don't know what happened with you. Take into account, you are going to apply the assessment. Assessment is a formative actions. How was the reaction of your students during the learning process, during the teaching process as well? You have to consider those elements to assess your students. Assess are related with the formative. You don't use the number. Formative is the progress of your students, attitude, reactions, values. Yes, you have to use this term, assessment. You have to make focus in the students' reactions. Yes, how is the progress of your students inside the classroom, out of the classroom? Yeah, is the assessment. When we are going to talk about evaluation, we put together, for example,
assessment and measurement. Yes, measurement is the quantitative evaluation, is the product. Yes, meanwhile, when we talk about assessment, is the progress from the diagnostic, the formative, and summative. It could be as evaluation. Yes, you have to consider that. Okay, now we are going to start. When you are going to design your first written test, according with Baxter, this is a famous English teacher in the United States. They, for example, the group of the staff of teacher around Baxter, they give us some criteria that we're going to consider to develop your first test. For example, validity, its validity, face validity, construct validity, and content validity. But before that, we are going to show you this one. This presentation, sorry, we are going to introduce about this, okay, this one. Let me see. What makes a good test good? The test is valid, reliable, practical, and bad watch with the red letter here, the word in red, bad watch. What is valid? Valid. It's reliable, it's practical, and bad watch. For example, you as a doctor, you as a physician, you stop and stand by in front of the if one English test, and you have to observe the test of your colleagues, English colleagues, for example, you could see that the test is valid, it could be reliable, is practical, and backwatch, I don't know. Those are the 4 criteria to consider if the test is good or not. The first one is valid. The second one, reliable. Is practical, the third one. And the last one is the backwatch. But how the English test is valid? The English test is valid because we are going to consider 3 characteristics to name a test as valid. For example, face validity, construct validity, and content validity. Face validity is the appearance of the test. Yes, you are going to organize the test, like, for example, a hierarchy, yes, the instructions, the titles, the headline, for example, the date, the student's data, full name, grade, sections, yeah, the title, the percentage, the content that you are going to evaluate through the test, the instructions, the item A, B, C, colors, pictures, image, for example. This is the aspects to consider at face validity. Construct validity, how we are going to organize the instructions. Yes, the organization of the items, 1, 2, 3, or A, B, C, how many parts the test is divided. The first, simple present tense. The second part is verb. The third part is possessive adjectives, for example, or written, oral, recognitions, reading comprehensions, dictation could be, is the construct validity, yes? Is connecting with the face validity, but the construct is how are you going to show your students the instructions. If your instructions are clear, the test is good because 50% of the test could be successful for you and for your students as well. Content validity is what kind of content you need to assess in through your test. Yes, depends. If you teach your students simple present tense, yes, simple present tense using verb to be, do you explain s or es at the end of the verbs? Yes, in simple present tense with he, she, it. Example, yes. If you, for example, explain to your student personal pronouns, object pronouns, possessive adjective,
For example, how many items are you going to use to assess simple present tense, verb to be, verbs, personal pronoun, possessive, adjective? Or maybe in this test, maybe we're going to work with 20% with verb to be, 40% verbs in third person, simple present tense, adding s or es, something like that. Yes. Yeah, now that we're talking about the content that we are going to evaluate, uh, when we do the draft, do we have to pick a hypothetical theme or subject to evaluate Yeah, and exactly. create our draft, Yeah. or do we have to? Oh, okay. So For we example, pick the content, right? yes, yes, I understand you. I follow you exactly. In the first draft, I would like to do a kind of diagnostic because I would like to know your previous knowledges about the experience that you have gotten during your learning English process. Yes, not as a teachers, as a students. Yes, because I recommend Oh, okay. how were the experience with the English teachers exactly, how those teachers taught you English and what kind of instruments they use to evaluate English. Yes, but you as a teachers now, are you going to introduce, are you going to use, sorry, I'm going to introduce, but you're going to use those criteria in order to consider your test as a valid, reliable, practical, and backwatch. Yes, let me give you. This is content validity. Remember, the first criteria to consider your test as a valid test is content validity, face validity, and construct validity. Remember, this is very important. Yeah, remember you as a physicians, as a doctors, and you are going to take into account your patients, for example, the high pressures, yes, those illness people, for example, have a fever, constipation, flu, runny nose. You are going to do a kind of diagnostic, yes or no? In order to feel sure about what kind of illness they have in that moment. This is a similar situation because when you are going to do a test has a valid test, take into account content validity, construct validity, and face validity. How the content validity? For example, produce answer or recognize answer. You have to be careful. You have to keep a balance. 50% of produce and 50% recognize items or answers. Let me give you. Si vamos a hacer un examen de reconocimiento puro, va a ser muy fácil porque los ejercicios de reconocimiento es para que el estudiante, usted le da la respuesta al estudiante, lo que hace es seleccionar cuál de las tres opciones es la correcta, te está dando la respuesta. Este es reconocimiento. Meanwhile, production, you don't give them the answer. They have to produce the answer by themselves. For example, read the following test, yes, and recognize the following sentences as true or false. Otro item. Answer the following questions using long answers. Esos son los ítems de producción. Valen de un punto o más. Mientras que los ítems de reconocimiento valen 0.25 o medio punto, es lo que aconseja Baxter. Yes? Content validity. Number 2, questions must be representative samples. Let me give you, this is a psychological issues. Why? Because you need to produce the same kind of exercise that you explained the class before your students taking the test, the evaluation, in order that they feel sure. El tipo de ejercicio que usted va a mostrar al chico o a la chica en el examen de evaluación ya deben haber sido explicados en clase para que él los reconozca y no les crea
a los estudiantes, digamos, frustración, más miedo del temor que tienen de presentar el examen. ¿Sí? Deben ser similares o lo más parecidos posible al examen. ¿Ok? Perdón, aquí me equivoqué yo. Otro, it's easier to make the content of a test valid when we are trying to test a small item. O sea, vamos a desarrollar ejercicios sencillos en orden de, digamos, en orden digamos, de dificultad. ¿Sí? No empecemos de una vez con ejercicios difíciles. No, dejemos los más difíciles más adelante, en orden de dificultad, que sea progresivo. Otro, we must choose, ¿sí? A selection of things to test that we think are representative of students' ability in knowing or using a particular part of the language. In other words, you have to evaluate the content that you taught your students in class. Si usted le faltó contenidos por explicar, no los evalúe, ¿sí? Y por otro lado, tiene que enseñar el contenido, el vocabulario que usted enseñó en clase, ¿sí? Usar nombres criollos, unir las culturas de la lengua, the foreign language with your native language, yes? Use Creole numbers, Pedro, Antonio, Juan, Cúcuta, San Antonio, Miami, Los Ángeles, London. Yeah, in order that your students try to recognize vocabulary, yes, verbs, tienen que ser elementos que el estudiante les sean familiares, que lo haya visto en clase, que sean esenciales para ellos. Y la otra cosa es que, ¿qué es lo que usted quiere evaluar en clase? Porque en un ejercicio yo puedo evaluar hasta 4 cosas. Yo puedo evaluar vocabulario, puedo evaluar reconocimiento de coherencia, gramática. ¿Qué tipo de gramática? El verbo to be conjugado correctamente con el pronombre, pero a su vez voy a evaluar el verbo to be y el uso del pronombre, viceversa. A eso me refiero y a eso que ustedes, yo quiero que ustedes me sigan y me entiendan correctamente, ¿ok? Eso es lo que, perdón, es lo que quiero que ustedes se percaten un poco del contenido que estoy explicando, pues. ¿Sí? ¿Entendieron el content validity? Any questions? Or not? Carlos, Jorge, Marcos, María. Yes, teacher, perfectly. Content validity o no? Pregunto a ver si de repente tienen alguna duda. ¿Puedo volver a explicar? Repeat me, please. ¿Sí? Voy a volver a explicar otra vez. A ver. El content validity, para hacer un examen en inglés válido, tiene que tener, o muy bueno en inglés, tiene que tener cuatro condiciones. Uno, que sea válido, práctico, realizable y que sirva para evaluar el currículo, que es el backwatch. ¿Sí? Valid, reliable, practical and backwatch. Pero para que sea cada uno de ellos, dentro de cada uno de ellos, existe una serie de características o de criterios, ¿ok? Empezamos por hoy jueves, vamos a empezar, y no lo vamos a ver todos. Vamos a empezar por el content. ¿Qué es el validity? Perdón, el validity. Cuando les está enseñando el validity, ¿sí? Tiene que tener estas condiciones, que tenga una apariencia válida, que es el face validity, que tenga un constructo válido, la construcción sea válida, y que tenga un contenido válido. ¿Sí? El face validity es la apariencia. How the text looks like. El construct validity es cómo van a estar organizados las instrucciones y los ítems, los ejercicios. Y el content validity es qué contenido voy a evaluar. Lo que he enseñado en clase no puede ser lo que no he enseñado en clase. Tengo que enseñar, son cosas que los muchachos hayan visto, con vocabulario que ellos reconozcan, con situaciones que les sean familiares, pero también qué cantidad, qué porcentaje de las 4 cosas que he enseñado voy a evaluar. Oye, para mí yo creo que es mejor evaluar más el verbo to be o los verbos en presente simple si ya empecé a trabajar con do questions. Y
hay a veces en que hacen los estudiantes las instrucciones y hacen los ejercicios y uno como profesor no sabe qué está evaluando. O está evaluando vocabulario, o está evaluando pronombres, o está evaluando verbos. También tiene que... Claro, profe. ¿Me explico? Usted se refiere, sí, usted se refiere a no hacer como los profesores nos hicieron a nosotros, probablemente a todos nosotros, que enseñaban algo y al final en el examen iban otras cosas o se referían a otras Exactamente. cosas y Sí. siempre era como que uno iba perdido al examen. Exactamente, exactamente, así es. Entonces, el Content Validity es qué contenido voy a evaluar. Entonces, bueno, yo tengo dos tipos de ítem. Según Baxter, hay ejercicios de reconocimiento y hay ejercicios de producción. Los ejercicios de reconocimiento valen menos porque la respuesta yo se los doy. Se le dicen recognitions items. Y tenemos los productions items. Los productions items valen 1 punto. Mientras que los recognition valen de 0.25 a 0.5. ¿Sí? ¿Cuáles son los ejercicios de reconocimiento? El matching es uno de los más usados porque el matching es prácticamente unir la columna A con la columna B. O, por ejemplo, le coloco yo, digamos, las respuestas ya en el examen y el estudiante lo que hace es de las opciones, ¿cuál es la correcta? Multiple choice, el famoso multiple choice, ¿sí? Eso es el qué tipo. Entonces, la idea es no usar un 60% ni un 30, un 40, no. La idea es utilizar 50% recognitions y 50% producción en el examen escrito, ¿sí? Que los ejemplos, los modelos de instrucción y de ejercicios deben ser representativos. ¿Qué quiere decir? 1, la cantidad de ejercicios que yo vaya a usar me tiene que dar 1 punto, 2 puntos, los 3 puntos. ¿Cuánto quiero evaluar yo realmente de ese verbo to be o cuánto quiero evaluar yo realmente de do questions? ¿Sí? ¿Es realmente necesario que eso valga mucho o no? Y también, por ejemplo, si el ejercicio, el modelo que estoy utilizando es reconocido, le es familiar al estudiante. ¿Ok? Otro es, por ejemplo, que sea fácil de resolver por el estudiante, que además de ser familiar, no vaya a gastar mucho tiempo. ¿Sí? Y la otra cosa también es que sea fácil al estudiante de reconocerlo para que él no pierda tiempo haciéndolo y no me haga perder tiempo a mí revisándolo. O sea, los contenidos deben ser hechos en aspectos familiares para el estudiante. Eso es lo que ustedes tienen que considerar como contenido. ¿Ok? ¿Sí me expliqué ahora, sí o no? Más o menos. Carlos, María, Jesús, etcétera. Yes. ¿Sí? Es muy Perdón, es que sencillo. se había ido la luz y hasta No, es ahorita que está tengo que haciendo, la yo vengo de computadora. afuera de la calle y llegué justico antes de llegar. Bueno, antes de empezar la clase. Bueno, vámonos al otro, que me refiero al Construct Validity. Ya nos quedan 4 minutos. Hoy no voy a explicar todo como tal, no me va a dar chance, pero al menos lo más importante, ¿ok? Bueno, vamos a ver el siguiente contenido. El Construct Validity. What is Construct Validity? La construcción. Cultural knowledge, conocimiento de cultura. Know the required vocabulary. Teach your chart hands. I love it. Why? Because teach your chart hands eso lo usó mucho el gobierno con la actual situación del país, que el Ministerio de Educación obligó a que los profesores de inglés dieran un modelo de ejercicio de tal manera que el muchacho no se confundiera, ¿sí? Que el muchacho se le hiciera fácil. Además de darle las respuestas, tenía que hacerle un modelo de ejercicio. Ese es el Teacher Chart Hands. Es a darle una ayudita al estudiante. Ese es el Teacher Chart Hands. Ayudar a que el estudiante, a través de un modelo que usted le haga, se pueda seguir por allí y pueda resolver el ejercicio. ¿Cuál es la ciencia de las instrucciones en inglés? Que deben ser muy sencillas, muy simples, claras, precisas, porque la idea es que el estudiante no se para a preguntarle a usted para que le resuelva el examen, sino que se va a parar a hablar con usted para aclarar una duda que tenga relacionada con la instrucción, con el proceso como debe resolver el examen, no para que le diga el examen. ¿Sí?
La otra cosa es que be able to read and understand the instructions. O sea, las instrucciones deben ser precisas. Si sus instrucciones son claras, precisas y concisas, ya tiene el 50% de éxito en la evaluación porque el muchacho va a entenderlo. Va a haber un face validity, ¿sí? Que el muchacho le va a agradar cuando vea el examen, no es examen lleno de puras letras por todos lados. Es muy diferente ver un examen, en un examen ver por ejemplo, un crossword o una sopa de letras, ¿verdad? Y que, por ejemplo, evaluar también qué habilidades. Yo quiero evaluar, por ejemplo, la lectura, que es una de las cosas que muy poco se evalúa, el reading comprehension. Hoy en día los profesores de inglés evaluamos todo el tiempo lo mismo. Complete, Yes, teacher. rewrite, reorganize, and scramble, todo el tiempo es la misma cosa. ¿Sí? Bueno, el face validity, en esto no me voy a detener así mucho porque nos queda un minuto, dice, el factor psicológico hay que trabajarlo con el estudiante, ¿sí? Entonces, no es que sea todo el examen de producción y reconocimiento, sino manteniendo un balance, yo tengo que demostrarle al chico que de verdad el examen está organizado, está muy bien jerarquizadas las instrucciones, que hay imágenes, que es fácil de resolver, que hay un modelo de ejercicio para resolver. Las instrucciones van o los exámenes van de forma progresiva de grado de dificultad suave a más complejo, ¿sí? Eso genera que el estudiante le disminuya la ansiedad. A eso me refiero, ¿sí? ¿Qué es reliability? Para terminar, porque ya nos queda un minuto. Bueno, esto que está acá lo vamos a explicar la otra semana, el score reliability. ¿Qué van a hacer ustedes? Me van a hacer el primer draft. Van a hacer un primer draft. Me van a contestar el foro. ¿Sí? Van a terminar de subir los comentarios al Padlet, pero necesito que me hagan el primer examen de inglés. Lo van a hacer, como es solitos, como son poquitos, lo van a hacer en pareja. En pareja van a trabajar su examen. Me van a hacer el primer examen y van a considerar la primera condición, que es la parte relacionada con el validity. Tienen que tener content validity, face validity and construct validity. ¿Entendido? Ok. ¿Alguna pregunta? María, Carlos. Teacher, any question? Do you have any questions or not?